El verbo pachoa en náhuatl clásico. En composición con sustantivos lo encontramos en 1. Igiopachoa nitla, cubrir de vaho algo, exhalar. 2. Apachoa nitla, cubrir de agua algo, mojar, inundar, humedecer. 3. Teupachoa nitla, cubrir de polvo algo, empolvar. 4. Nejnepilpachoa nite, acallar, enmudecer a alguien, cubrir la lengua o boca de alguien. Sin embargo, si buscamos pachoa en el diccionario de Alonso de Molina, aparece con otros significados: gobernar, apretar, inclinarse, etc. Lo que pasa es que cuando pachoa tiene el significado de cubrir algo, tenemos que buscarlo de otra manera en el diccionario. En los ejemplos mencionados, cuando se cubre algo con algo, cubrir una cosa con agua, con vaho, con polvo, podemos sustituir los sustantivos agua, polvo, lengua, vaho por el prefijo tla. Así, en el diccionario aparece el verbo tlapachoa nitla, cubrir algo con algo. El pronombre tla, que va junto a la raíz verbal, no es un complemento directo, un objeto directo, sino un complemento instrumental, con agua, con vaho, con polvo. Entonces es como si fueran dos verbos, el verbo pachoa, ni te, ni tla, ni no, y el verbo tlapachoa, ni tla, etc. Vamos a ver primero el verbo pachoa. Este verbo puede aparecer con distintos prefijos. 1. Pachoa ni te, gobernar, ejercer dominio sobre alguien, oprimir. 1A. No. Después de pachoa ni te, pues podemos tener pachoa ni tla, apretar algo. Y también pachoa ni tla, que quiere decir empollar, incubar. La gallina clueca. La gallina que empolla, que incuba, que está sobre los huevos calentándolos, esa es la clueca. También lo encontramos el verbo pachoa con el prefijo posesivo. Sería pachoa ni no, agacharse, acurrucarse, inclinarse. Y presenta pachoa ni no variaciones si además del prefijo posesivo ni no presenta complementos preposicionales. Así tenemos itechpachoa ni no itlahakaj, someterse a algo o a alguien, subordinarse a algo o a alguien, humillarse, rendirse a algo o a alguien, incurrir en algo. Ejemplo, intlanamoyalistli itechmopachoaj intepachoaj. El robo, incurren en él los gobernantes. Se someten a él, se rinden a él. Luego tenemos también otra variante, itechpachoa ni no itlahakaj. O sea, itech va referido a itlaj o akaj, acercarse, aproximarse a algo o a alguien. Ejemplo, notech simopacho, acércate a mí. El verbo tlapachoa, ya no sería pachoa sino tlapachoa, no siempre significa cubrir algo con algo, porque a veces no lleva dos sufijos tla. Lo encontramos también con el prefijo tla, unido, pero no lleva dos. 1. Tlapachoa ni, administrar propiedades, fincas. Por ejemplo, pachoa ni te era gobernar, pero tlapachoa ni es administrar propiedades, fincas. Tlapachoani, sustantivo, sería administrador, aquel que administra. Tlapachoani, adjetivo, sería una persona que es administrada, atenta, diligente, contenida, respetuosa. Así lo recoge Bernardino de Sahagún en su Códice Florentino. No debe confundirse con el verbo pachoa ni tla, que es apretar, ni con el verbo pachoa ni tla, empollar, incubar, que hemos visto arriba. 2. Tlapachoa ni no, cubrirse con algo. 3. Tlapachoa ni tla, cubrir algo con algo o techar la casa. 4. Tlapachoa ni te, cubrir a alguien con algo. 3. En el diccionario además encontramos formas nominales muy interesantes. Tlatlapachuzcayotl, en composición con un sustantivo tlapachuzcayotl, significa cobertura, cubierta, tapa de algo. O sea que podemos decir lo mismo Tlapachiuscayotl como Tlapachuscayotl, pero cuando aparece como Tlapachuscayotl generalmente lleva un sustantivo incorporado, en el caso de ser la variante que tiene Tlatla. Así, Pepech Tlapachuscayotl colcha, cobertor de cama, donde Pepechtli
escama, y Cuachtli, manta, y bueno, he puesto manta, pero bueno, Pepechtli, escama, y Tlapachuscayotl, cobertor. Y cobertor de cama es colcha. Y he dicho también cómo se dice Cuachtli, manta, pues para saber decir ya colcha y manta. Tlapachuscayotl sería mantel, cobertor de mesa, donde Tlapechli es mesa y Tlapachuscayotl es cobertor. Y ya decimos también Ixpali, que quiere decir silla. Y así ya sabemos decir Tlapechli, mesa, Ixpali, silla. Tlapechli viene a ser como table en inglés, es un armazón de madera, un tablón, una cosa entablada, una estructura de madera o simplemente una tabla puesta sobre algo. Mesa. Ese es el origen de la palabra. 2. Tlapachuscayotl también puede ser velo, cobertor que se ponen las mujeres para cubrirse. 3. Tlapacholi quiere decir súbdito, vasallo, gobernado, ciudadano. Sabemos que el súbdito y el vasallo pues no tienen derechos o tienen muy pocos frente al rey. En cambio el ciudadano es un sujeto de derechos, es quien dirige. Tlapacholi. Quien dirige el titular de la soberanía pues sería el pueblo, el ciudadano, Tlapacholi, el gobernado. En cambio, súbdito vasallo es como sometido. Esta forma nominal particimal deriva del verbo pachoa nite, gobernar, regir, oprimir, dependiendo un poco si es gobernar o si es oprimir. Cuando alguien es oprimido, pues es más bien un vasallo, un súbdito. Luego, pacholoni también es otra forma, aquel que es dirigido, gobernado, pues quiere decir súbdito, vasallo, sometido. Entonces, Tepachoani lo mismo es el gobernante, el político, pero también podría ser aquel tirano que oprime. Tlapacholisli, gobernación, política. Tepachoani, gobernante, político o tirano podría ser también en un momento dado. 7. Tlapachoani. Tlapachoani, cuando es del verbo tlapachoa, administrador, administrado, atento, diligente. Tlapacho. Tlapacho o tlapachosqui puede ser la gallina clueca, aquella que está empollando, o una gallina en general, porque es que aquella que podría empollar, porque no está inhabilitada, no está inhabilitada para empollar. Luego, tlapacholi quiere decir solapado, cubierto, tapado. Y Tlapachuscayotl o Tlapacholoni, cobertor. 4. Formas verbales intransitivas o transitivas relacionadas. 1. Pachiwi, asentarse, hablando de un edificio o cuando un edificio se asienta en la tierra, se hunde, como por ejemplo los de la Basílica de Guadalupe que se asientan, pues ese y se hunde, se utiliza el verbo pachiwi. También el corazón, cuando le decimos a una persona que asiente, que se calme, pachiwi. No es la única forma de decir, pero también es una de las formas de decir. Luego, 2. Pachiwi puede hundirse en la tierra, una casa, una sepultura. No asentarse sino hundirse, ladearse. 3. Pachiwi ni, hartarse al comer, saciarse, estar satisfecho. Pachiuski viene a ser satisfecho, saciado. Pachiwi, que es una diferencia entre che y chi. Chi. Pachiwi, abollarse, desinflarse alguna cosa. Pachiuski, abollado, desinflado. Pachiuski hemos dicho que es satisfecho, saciado. Y Pachiuski, abollado, desinflado. Pachiwilisli es abolladura. 5. Pachoa, aplastar. Pachoa ni te aplastar a alguien. Pachoa, aquí así como el otro era Pachoa Nitla, era apretar, pues Pachoa con TZ o TS es aplastar a alguien. Luego, 5. Hundirse y hundido. ¿Cómo se dice? Primero vamos a ver cómo se dice hundirse. Porque hay que distinguir y saber, no es lo mismo de una manera que de otra. 1. Polaki ni hundirse en el agua, sumergirse. Es cuando alguien se mete en el agua y se sumerge. No, es el verbo intransitivo. Luego, polactía, nite, nitla, sumergir en el agua a alguien o sumergir en el agua algo. De donde tenemos trapolactili, sumergido en agua. Y luego pachiwi, hundirse en la tierra. O sea que una cosa es polaki, hundirse en el agua, y otra es pachiwi, hundirse en la tierra.
o asentarse en la tierra. Luego, hundido. ¿Cómo se dice hundido? Cuando queremos usar este adjetivo o este participio debemos tener cuidado al escoger. Así tenemos varias variantes y tenemos que elegir la correcta. Tlapolactili quiere decir sumergido, hundido en el agua, al caer en ella. Luego, tlapacholi quiere decir oculto, solapado, cubierto, tapado, hundido bajo otra cosa. Tlapacholi. Pachiuski quiere decir abollado, hundido. Huescatlan Sentlani quiere decir profundo, abismal, hundido. Un plato profundo también puede ser, un plato hundido puede ser, que, aunque no sé, no es lo mismo que sea un plato que tiene profundidad que un plato que está abollado, no es lo mismo. El plato hondo, profundo, hondo es hondo, abismal. Luego tenemos, además de hondo, podemos decir hondura o profundidad, que sería, como dice la RAE, la cualidad de profundo. Huescatlán yotun, o sea, Huescatlán yotun. Sería la de la cualidad. Luego tenemos Ichintlan y Chimpichagua, que quiere decir hondonada, cuenca, abismo, bajo. Por bajo entendemos un sitio o lugar hondo, tal y como dice la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, en su DLE, que he puesto del, pero es DLE, el Diccionario de la Lengua Española. En la entrada abajo, en el epígrafe 27, dice sitio o lugar hondo. También un socavón, un lugar hundido. Es otra forma de decir hundido, pero referido a un lugar hundido. Ichintlan. Y luego tenemos, ¿qué quiere decir Sentlani, Aostok, Amictlan, Ahuescatlan? Quiere decir océano, en realidad un abismo de agua, mar, piélago, ponto, profundo. Estos son sinónimos. Océano, mar, piélago, ponto, profundo. También hay otras formas, Hueyatl, el Huicaatl, pero bueno, hemos visto las que tienen que ver con la etimología de hondo, profundo y todo esto porque estamos viendo cómo se dice hundido y las variantes que hay. Mictlán quiere decir lugar profundo, abismo, gehenna, infierno, averno. Hemos visto que una manera de decir océano es abismo y se dice Amictlán, abismo de agua. Por eso hemos dicho la etimología de Mictlán, que quiere decir abismo, infierno, averno, pero también lugar profundo. Y luego hemos visto antes también Sentlani, cuando hemos dicho una de las formas de decir hundido, Huescatlan, Sentlani, profundo, abismal, hundido. Pero Sentlani también puede tener otra acepción que es fondo, profundo, abismo. Y aquí lo recoge la RAE en su DLE, que he puesto del, pero es DLE, Diccionario de la Lengua Española, epígrafe 2, en la entrada a profundidad. Que es aquel fondo, lugar o parte honda de algo. Por ejemplo, fondo del armario. Es también aquella superficie vertical cuando hay una horizontal y luego ya al final, al fondo, hay una vertical. Pues eso es el fondo. Pues eso se dice Sentlani. Es otra forma de decir. Y bueno, vamos